Bien, hermanito, vamos a llevar a cabo un estudio que es más que nada, pues, doctrina. Y hay muchas, dijéramos, posturas como iglesias y como personas de lo que es sana doctrina. Entonces, creo que lo que se va a plasmar hoy es pura palabra. Entonces ahí ya es cosa que todos estemos de acuerdo. Mira, en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí, pues creo que todo el mundo que estamos acá sabemos que para entender eso no hay como mucho problema. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, también capítulo 1, hablando de principio, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En la Biblia mesiánica, Kadosh dice que en el principio era Yahweh, y el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Yahweh, y el Verbo era Yahweh, ¿no? En el versículo 12 dice la palabra de Dios, en el contexto dice que Dios era la luz, que por Él fueron hechas todas las cosas, que las cosas que están hechas sin Él no hubieran podido ser, y que la luz verdadera vino a los hombres, que en el mundo estaba, que el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a ver que Dios, el que hizo la tierra y los cielos, vino, porque dice a los suyo vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, su pueblo no le recibió. Y hasta la fecha están esperando su Mesías. Pero nosotros sabemos que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces quiere decir que no todos son hijos de Dios, más que los que aceptan la paternidad de Dios. Porque los que declaran que Dios es su Padre se comportan como hijos. Porque Dios no es un Padre ausente, ni un Padre desobligado. Entonces, si dice que a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en 1 Juan 3, desde el versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si tú te vas al capítulo 3 de Juan, desde el versículo 14, dice: así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, y entonces aquí en el Evangelio de 1 de Juan, o el libro dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiere decir que el Hijo de Dios tiene que saber
que así como Moisés levantó la serpiente para que todo aquel que mirara aquella serpiente no muriera por la picadura del veneno, la serpiente antigua pues es Satanás. Y Satanás tiene apoderada la mente de muchísimas personas, envanecidos en sus propios pensamientos, en sus propias creencias, en mitología, en idolatría, en pecados escandalosos, en pecados escondidos, en doble moral, en fin. Esa es la serpiente que pica y envenena, porque la paga del pecado es muerte, y cuando el demonio tienta y tú con tu concupiscencia caes en la tentación, entras al sistema de esclavitud del pecado y de Satanás, del cual nadie te puede sacar si no es el Señor. Entonces, si nosotros vamos a ver las señales, recuerden que vimos las señales, como el pueblo de los fariseos y los seduceos querían señal del cielo. Y Cristo les dijo, no va a haber más señal que la señal de Jonás. Y así, dice el Evangelio, que como Jonás estuvo 3 días, así el Hijo del Hombre iba a estar 3 días en la tierra, sepultado, y luego iba a resucitar. Pero en Isaías 7:14 dice, de manera que el Señor os dará señal. Amén. ¿Cuál señal era esa? El Señor os dará señal, una virgen tendrá un hijo y llamaremos a su nombre, ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la señal que Dios dijo que iba a dar. Pero después de esa señal vino la otra señal, de la cual Cristo ya habló en su ministerio, de que no iba a haber otra señal más que el que Él iba a morir en manos de pecadores y a resucitar al 3er día. ¿Para qué? Para que todos aquellos que nosotros que creamos en Él podamos estar con Él también cuando Él venga en su segunda venida. De manera que aquí dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces el amor de Dios implica que para que tú seas hijo de Dios, tienes que ser libre. ¿De qué? Del pecado. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, dice, de manera que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A partir del 8:32. Y solamente si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero acuérdate que se lo dijo a judíos que habían creído en Él. Entonces actualmente hay gente que cree en Él, pero no es libre. No es libre de las mentiras, no es libre de las codicias, no es libre de las lujurias, no es libre de todo lo que está en las obras de la carne, pero creen en Él. Entonces, de nada sirve creer con esa fe mental que acepta que Dios es todopoderoso. Porque dice que de manera que todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre. Porque el poder está en el nombre. Recuerda que cuando te dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero dice Lucas 24 que es necesario que se predique el arrepentimiento en todas las naciones. ¿Qué vas a predicar tú? El arrepentimiento. Pero no puedes predicar el arrepentimiento si tú no estás arrepentido y estás fuera de la potestad del pecado. Pero aparte de eso, tienes que tener en cuenta el amor. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. ¿Cómo le vamos a ver? Con su cuerpo celestial ya resucitado, en el cual ya la vida no se la va a dar la sangre, sino el Espíritu de Dios. Es un cuerpo espiritual. Y dice en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado cotidianamente miente continuamente, roba continuamente, adultera continuamente. Quiere decir que los síntomas, que son los actos de afuera, no es lo que precisamente denota quién es la persona, sino cómo está su corazón adherido a la práctica de las codicias. Dice, mira hombre, si tú miras una mujer para codiciarla, estás adulterando en tu corazón. Entonces el pecado está en el corazón. Por eso Dios, ahorita que escuchaba yo a la hermanita orando, pues me confirma la palabra, porque era de predicar que Dios dijo, yo pondré un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Entonces el corazón, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hablando de la palabra, dice, guarda mis razones, guárdalas en tu corazón, porque son medicina a tu cuerpo. Son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo, dice Proverbios 4. Entonces nosotros tenemos que hacer que nuestro corazón se convierta en un corazón dispuesto a amar a Dios obedeciendo su mandamiento. Pero hay una equivocación. Yo he escuchado personas que piden, y no es alusión a ninguna persona en especial, piden, Señor, ponme el amor por mi esposo, ponme amor por mi esposa. No, espérate. El mandamiento es amarás. Quiere decir que Dios ya te dio la capacidad de amar. Amar es una acción volutiva. No amas porque no quieres, no porque Dios te tenga que dar el amor, no. Porque entonces el primer mandamiento, que dice amarás a Dios sobre todas las cosas, no dice yo te voy a dar amor para que me ames. No. Quiere decir que ya viene capacitado el hombre y la mujer con esa capacidad de amar. Pero dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Entonces ya la capacidad ya está. Ya no tienes que pedirle a Dios amor, sino tienes que pedirle que Él te ayude con el querer como el hacer para hacer su voluntad, que es amar. Entonces dice, Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Entonces, si tú quieres ser imagen y semejanza de Dios, tienes que pedirle a Dios que te saque los pecados del corazón, el amor al pecado, el amor al placer. O sea, yo prefiero no tener placer, pero es como esto, cuando a ti te dicen que tienes que llevar una alimentación que te nutra, que te ayude, tienes que quitar lo que te gusta por lo que te alimenta. En el mundo espiritual tienes que dejar lo que te gusta, los deseos de la carne, porque la carne todo le apetece. Tienes que renunciar a eso, que es placer, para meter tu voluntad bajo la potestad del Señor y obedecer por lo que te alimenta. Por eso dice el Señor, no trabajes para el alimento que perece, sino para el alimento que a vida eterna permanece. Entonces nosotros sabemos que más que el alimento, más que el placer de los 5 sentidos, es el placer de orar, es el placer de hacer el bien, es el placer de obedecer. Lo contrario es el pecado. Entonces dice el Señor, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es el diablo. Y entonces ahí, hablando de lo que dice Juan, de ser hijo de Dios, dice aquí el Evangelio en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el amor que Dios dio a partir de su crucifixión, a partir de darse, pues tiene que ser un canal de continuidad, porque si Dios te dio amor y tú no lo das, por eso dice, nosotros no amamos porque hayamos amado a Dios primero, sino porque Él nos amó primero. Entonces hay un compromiso de amar, porque ya sabemos el gran amor con que nos amó, que es el perdón de nuestros pecados, lo cual nos tenía atados a una vida infeliz, a una vida de desastre, y no tan solo para nosotros, sino también para los que convivieron con nosotros la vida. Y ahorita decía mi esposa, pues es que también a veces hay que pedirle a Dios que proteja a los demás de mí, ¿no? Dice, Dios, protege a los demás de mí, no que me proteja de los demás. Pues también uno puede decidir hacer cualquier cosa mala en cualquier momento. En un momento de ira, en un momento de coraje, puedes hacer tú cualquier cosa y cualquier persona. Pero te voy a decir, cuando tú entiendes que Dios dice, si tu corazón, o sea, habla de nuestro corazón, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿A dónde los aseguraremos? A que no nos reprenda nuestro corazón. Porque dice, si nuestro corazón nos reprende, pues mayor es el que está con nosotros. Imagínate, si tu conciencia te reclama, pues ¿qué no te reclamará el Señor? Pero dice, en esto sí se diferencia el que es hijo de Dios y el que no lo es. Porque dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Quiere decir que la confianza es la fe. ¿Qué es lo que hace que tu corazón te empuje a la incredulidad? Que te reprenda de algo que no está bien hecho. Por eso es necesario renunciar a todo pecado. Porque donde hay algo que tu corazón te reprende, inmediatamente te quita la fe de salvación. Te la arrebata el pecado, porque inmediatamente entra una condenación. Ya sabes que estás mal, ya sabes que no vas a ganar vida eterna y que si te mueres ahorita, te vas a ir derechito al infierno. Ahora, el infierno no existe, dice un argumento del mundo. Pero si Cristo habló del infierno, si Cristo habló de la perdición eterna, entonces si tú no crees en el infierno, estás en incredulidad y no tienes fe. La fe tiene que ser que tú creas todo lo que dijo Jesús. Entonces, Jesucristo, ¿tú sí crees que hay vida eterna? Y que todo está bien y que Él te ama. Ah, pero no crees en el infierno, pues tu fe le falta la mitad. Es incredulidad. El que no cree en el demonio, el que no cree que se va a ir al infierno, está incrédulo. Y la incredulidad es un pecado. Entonces dice la persona, pues yo lo que necesito es, pues no hacerle mal a nadie. Pero dice el Señor, si el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces estás a la mitad también. Estás en pecado. No le haces mal a nadie, pero no le haces bien a nadie tampoco. Pudiéndoles hacer el bien y deteniendo tu mano. Porque también eso habla antes de estas cosas. Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Entonces esas personas que andan ahí, no, yo no le hago nada mal a nadie, pues no le haces bien a nadie tampoco.
Porque Dios dice que si tienes bienes de esta tierra y ves a tu hermano tener necesidad y no le das, estás igual, estás a la mitad. Entonces hablemos de amor. Pero dice en el versículo 7 del capítulo 4 de 1 de Juan, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. ¿Sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios. 1 de Juan 4:7. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Quiere decir que el fruto de tu nuevo nacimiento, que dice Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura, eres una nueva criatura de amor. Amén. Pero si tú dices yo soy salvo, y cuando veo que tratas a tu prójimo como si fuera algo despreciable, ¿dónde mora el amor en ti? ¿Dónde morará el amor en mí si yo critico a la gente, hablo mal de mis hermanos, no los quiero, los desprecio? ¿De dónde? No. Dice, mira, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero si tú confiesas que Dios ha venido en carne, quiere decir que estás confesando que Él por amor vino, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces la otra parte de la creencia es: amados, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que la gente que no practica el amor al prójimo no conoce a Dios, aunque diga, aunque lo piense. Porque entonces cuando nuestro Señor dice: no hay nadie que ame más que el que da su vida por sus amigos, y ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo digo. Entonces, ¿cuándo vas a dar la vida si no das ni lo que tienes de material? ¿Cuándo vas a dar la vida por alguien? Así como Dios, por amor, dio la vida por ti. Y dice que no hay mejor amigo que el que da la vida por el otro amigo. Pero mucha gente piensa: es que yo me voy a aventar como los niños héroes con una bandera por mi amigo. No, en vida, date en vida, que da la vida por el amigo. Si tu amigo tiene algo que se le atora, tiene que creer en ti. Y el mejor amigo del pecador tiene que ser un cristiano. Que el pecador sepa que si donde se le atore, tú estás ahí para decirle: vamos a ver qué hacemos. El que da la vida, no el que se muere, dice. Porque mucha gente piensa que dar la vida es aventarse de cabeza o morirse por el otro, o cuando le van a dar un balazo poner el pecho para que mi amigo no se muera. No, eso son películas de Hollywood. No, en vida, dice, si tienes bienes materiales y ves la necesidad de tu hermano y no la suples. Entonces el amor, hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es lo que hace la persona que no ama? Todo lo quiere para sí. No da. Si el Evangelio dice que es mejor dar que recibir. La gente que codicia, que todo lo quiere para acá, que no puede dar nada, no va a vivir una vida de abrirse los cielos hasta que sobreabunde. Y no estoy hablando de séptima, dijéramos los AA. No estoy hablando de ofrendas de dinero. Estoy hablando de darte en tu vida. Que la gente vea que eres un recurso para cuando necesitan. Entonces manifestarás el amor. Pero dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan 3:16, desde el 14 al 16. Igual que Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿Dónde está? Aquí. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para hacernos hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan.
De manera que a los suyos vino, no le recibieron, pero los que le recibimos y creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el Hijo de Dios, dice, se mostró el amor para con los hijos de Dios, le pudiéramos poner aquí, en que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él. ¿Por qué vivamos por Él? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en Cristo vida eterna. Amén. Entonces dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. O sea, si tú tienes concepción de ese amor tan grande que tuvo Cristo, que tiene hasta la fecha, que estábamos muriendo de COVID y Él vino y nos abrazó y nos sanó, ¿cómo no voy a amar a los demás? Si dice acá, si Dios te ha sanado, ¿por qué no vas a sanar tú a los demás? ¿Por qué no preparas tu santidad y tus manos para orar para que la gente sane? Si Dios ya te sanó, Él puso su mano, te abrazó. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? De gracia dar de lo que de gracia recibiste. Pero dice la palabra de Dios, en esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y dice 1 Timoteo 3:16, y fue manifestado en carne el misterio de la piedad. Entonces, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Quién es el que te orilla a amar? El Espíritu Santo de Dios, que es el que está aquí. Dice el 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿De qué manera puedo ver en ti que eres parte del reino de Dios? En el amor. Porque nadie ha visto a Dios. Pero si la gente te ve manifestando el amor de Dios, ellos van a ver a Dios ahí. No esperes a que ellos sigan creyendo que Dios está en una imagen de yeso, en una imagen de madera, porque esas imágenes, como las que los hacen y los que creen en ellos, están muertos, y un muerto no puede amar. Los que podemos amar somos los que Dios nos ha dado vida. Un muerto no puede amar a nadie. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La gente que anda en pecado, ¿cómo va a amar si no se ama a sí mismo? Si no ama a su alma para arrepentirse, mucho menos va a dar amor para otro. Pero tú, si eres redimido, si eres hijo de Dios, si te has arrepentido, entonces tienes que dar el fruto que dice acá. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo a salvar al mundo. Todo aquel que confiese que Cristo es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para nosotros. Dime tú si no has visto tú el amor de Dios y no has visto en tu vida cómo Dios ha bendecido tu vida, aunque éramos traidores. De veras. Una tras otra su fidelidad, una tras otra nuestra traición a Dios. Hasta que Dios, por su misericordia, nos inundó de su Espíritu, nos pudo presentar la oportunidad de arrepentirnos, de renunciar a la maldad, y entonces estar confesando que Cristo es el Señor. Todo aquel que confiese que Yahshua es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros ya hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. ¿Qué es el amor? Te voy a decir dos características para no entrar en todo el tema. El que perdona todo, con eso, porque Cristo perdonó todo en la cruz. Y dice, perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos
Aunque hay otras características en la descripción del amor, todo lo cree, todo lo soporta, no busca lo suyo, no, te lo dejo barato, dijéramos así, el que perdona todo. Pero el que perdona todo y restituye otra vez la relación. No el que perdona como el mundo, que también es a la mitad. Yo te perdono, pero no te quiero volver a ver. Eso no es perdón. Imagínate que Dios dijera, sí los perdono, pero ahorita los voy a desaparecer. ¿Cómo? Dios amó a los que lo crucificaron dándose por ellos. Entonces el que no da, el que tiene su corazón retraído, no ama. Esa es una filosofía humana muy pobre. No es de Dios, no es espiritual. Yo puedo amar, pero yo no te quiero ver. En tu corazón debe estar la disposición de que si el peor de tus enemigos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. O sea, haciéndole el bien, amontonarás ascuas de fuego. Y no precisamente porque se vaya a quemar en el infierno, sino porque lo vas a inundar de amor, porque el amor va ¿a qué? A cubrir ¿cómo? Multitud de pecado. Pero tenemos que estar dispuestos a que el perdón sea como el de Dios, no como el que nosotros conocemos, a partir de nuestra historia, de nuestra filosofía de vida, a lo mejor abrevada por la cultura familiar o de la ciudad donde vives. No, el perdón tiene que ser a partir de la cruz de Jesucristo. Ese es el verdadero amor. Porque de tal manera que, como comenzamos con Isaías 7:14, de manera que Dios va a dar señal. Una virgen concebirá un hijo que llamaremos Emmanuel. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Dios fue manifestado en carne. Él no mandó a su hijo. Él se encarnó para venir a perdonarnos y a convertirse en el Cordero Pascual sacrificado. Ese es el verdadero amor. ¿Tú mandarías a tu hijo a que lo crucificaran? Pues no, Dios no es eso. Y mucha gente piensa que Cristo es un malvado porque mandó a su hijo, porque no fue él, dicen. No, él vino en carne. Pero entonces, de la misma manera que Cristo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando estaba en carne, y perdonó todo, él estaba perdonando el maltrato para regalarles vida eterna con su cruz a los que lo mataron. De manera que el soldado dijo, cuando vio todas las señales, dijo, de manera que este era el justo, este era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Por sus actos, no por su palabra, porque la cruz no predicó. Y cuando los que lo mataron se dieron cuenta quién era, fue por su acto de amor. Entonces la gente se va a dar cuenta que tú amas por tus actos de amor y no por tu palabrería que dice yo te amo mucho, pero en cuanto necesites de mí yo no tengo. ¿Qué hacer, hermanos, con eso? Por último, dice en el versículo 17 de 1 Juan 4, dice, en esto se ha perfeccionado el amor. El amor se tiene que perfeccionar en ti, se tiene que perfeccionar en mí, no en Dios. Dios ya es perfecto, ¿sí? En esto se ha perfeccionado el amor, porque mucha gente dice, bueno, si dice que Dios es amor y luego dice que Dios dice que se ha de perfeccionar el amor, entonces Dios es imperfecto. No, se ha de perfeccionar el amor en nosotros, no en Él. Dios es amor perfecto. Pero dice, en esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo tienes que ser? Como Cristo en este mundo. Perdonarlo todo. En el amor no hay temor. No temas perdonar, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo. De donde el que teme no ha perfeccionado o no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O
sea, ¿cómo dices que lo amas y lo aborreces y no lo quieres ver? No le quieres ni hablar. No es posible. Precisamente la hermandad, y termino con esto, en aquellos años de la iglesia primitiva, los mismos cristianos que eran muertos por los romanos, cuando veían a un romano herido, iban y le curaban la herida. Aún sabiendo que ese mismo le podía meter una lanza y matarlo. Imagínate cómo era el amor de la iglesia, de los cristianos, cuando eran perseguidos por los romanos. Entonces, en el testimonio que nosotros tenemos que dar, es que nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Sea lo que sea. Pero no puedes amar a alguien si no le has perdonado. Si tienes una amargura contra alguien, no lo vas a poder amar si no lo has perdonado. Porque la ligadura de las relaciones humanas es el perdón. Es lo que desaparece la cortadura de las relaciones. Los vuelve a unir. El perdón es una belleza porque Dios así lo hizo. No porque nosotros creamos en la manera de perdonar que creemos nosotros. Perdón es más allá. Tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame a su enemigo, bendiga al que lo bendice y bendiga al que lo maldice, al que lo ultraja. Fácil, nadie te dijo que iba a ser fácil. Nadie. Cristo no dijo que iba a ser fácil. Pero en Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con tal de obedecerle, Él va a ser mi fortaleza. Él va a ser el que yo perdone. Él va a ser, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? El demonio, el odio, la amargura, los placeres, nadie. ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Nada. Entonces, hermano, Dios quiere que amemos de esta manera. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, conforme a tu escritura y conforme al lugar en donde estabas en la cruz, mi corazón hoy ve el amor que tuviste sobre el malhechor, al cual le prometiste estar contigo en la misma cruz. Le prometiste que iba a estar contigo en el paraíso por su postura de corazón, porque te justificó. Pero al soberbio, al que te dijo que te desclavaras ahí, lo desclavaras a él, ni siquiera lo miraste, Señor. Y Padre, yo te pido que hoy humilles nuestro corazón y que se eleve la posibilidad de amar como tú mandas. Que esta palabra sea, Señor, lo que reblandezca nuestro corazón y pongamos nuestra vida por nuestros hermanos y nos perdonemos y vivamos como iglesia una blancura digna de que cuando tú vengas, Señor, te lleves a tu novia contigo para las bodas del Cordero. Te bendigo, Señor, y te pido con toda humildad, Señor, que nos ayudes en este lugar y en todas las iglesias a amar, porque también dice tu palabra que busquemos los dones, pero más el amor. Porque sin amor somos címbalos que retiñen, platillos que suenan nada más por una temporada. Y queremos sembrarnos en ti, queremos dar fruto en ti, porque tú dices que si estamos contigo daremos mucho fruto. Y el fruto de amor cubrirá multitud de pecados, y la gente pecadora llegará a la iglesia y será amada, y será perdonada, y se arrepentirán por la influencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, a amarnos entre siervos, entre pueblo de Dios, entre ciudadanos, entre nosotros y toda aquella persona que nos rodea. Ayúdanos a amarnos como esposos, a respetar a nuestras mujeres de manera de tratarlas como vasos frágiles para que no sean estorbadas nuestras oraciones. Y ayúdale a las mujeres a amar como
como tú les mandas también, y a observar la autoridad delegada que tú has puesto en los esposos y en los siervos de Dios. Ayúdale a los jóvenes, Señor, a enamorarse de ti, a tener en el corazón la multitud de bondades presentes para que haya un corazón de gratitud y puedan entonces ellos retribuir con amor hacia sus padres, con honra, hacia sus hermanos con amor y hacia sus pares como jóvenes y como parte de la inquietud de que ellos sientan también que hay que salvar, que hay que predicar para salvación. Proceso, Señor, que tu palabra dice que pues nosotros sembramos, otros riegan y tú eres el que haces crecer. En el nombre de Yahshua, yo te doy gracias por este momento, por estas palabras que tú nos has dado y porque se haga realidad en nuestro corazón y en nuestra vida diaria con las personas. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, te amo, amén, amén y amén, Señor.